Bueno, un guztioi. Buenos días. Titulua zera jarri dute. El título es Visión Cero para jugar con las palabras, para hacer un pequeño juego de palabras. Y es que nos gustaría que en las carreteras no pudiéramos ver ningún accidente, 0 accidentes. Y esa era la idea de este título, pues que haya una visión cero en cuanto a accidentes, atropellos en carretera. Solamente quería aclararlo. Cero víctimas. En Euskadi, el gobierno vasco en 2020 firmaba un plan estratégico vital que nos dotaba o nos dota de esperanza, porque reunía a las 3 diputaciones, a los ayuntamientos de las 3 capitales, Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donosti, y además también a diferentes organismos, instituciones, asociaciones relacionadas con la seguridad vial. ¿Y cuál era la idea? ¿Cuál era el propósito de este plan estratégico? Pues diría que es lo más importante en este caso. En febrero de 2020, en la Declaración de Estocolmo, se recogía, al igual que en nuestro caso, que se quería reducir el número de personas heridas de gravedad, las personas fallecidas por accidente. Y el objetivo era que para 2030, dentro de 5 años, 10 en aquel momento, esa cantidad pudiera reducirse a la mitad. Así pues, con el horizonte de 2050, el objetivo sería poder llegar a esas 0 víctimas. Esperemos que así sea. Por nuestra parte, la Ertzaintza entendemos que es un agente importante en esta ecuación para poder conseguir este objetivo, ya que a fin de cuentas la responsabilidad del tráfico está en nuestras manos y somos los que velan por la seguridad en nuestras carreteras, y tanto en el presente como en el futuro tenemos este criterio de velar por la seguridad en las carreteras. El objetivo sería poder reducir estos siniestros, estos incidentes, y para ello trabajamos también en las calles. Trabajamos con, por ejemplo, la realización de controles, que son acciones que la ciudadanía puede ver. Está también ese trabajo cotidiano que tiene un impacto más inmediato. Están también esas multas, pero también trabajamos con otros aspectos que quizás no son tan visibles o tan conocidos, y tiene que ver precisamente con ese trabajo que se hace con ese largo plazo, teniendo el futuro en mente. Hablaré de ello también más adelante. He preparado algunas tablas y creo que este es el gráfico más importante. Aquí podemos ver el número de víctimas mortales y vemos que hay una tendencia a la baja, pero esa tendencia tiene una evolución muy lenta y algunos picos al alza y a la baja, por lo que no vemos tampoco una tendencia clara, no hay una tendencia clara. Olvidaba decir que los datos que he traído aquí son de mi centro, del centro de Vizcaya. Por lo tanto, todos los datos que ofreceré a lo largo de mi charla se refieren al territorio de Vizcaya. Y podemos ver, por ejemplo, aquí que en 2022 tuvimos 13 víctimas mortales, pero fueron 44 en todo Euskadi. En 2023 fueron 8 en Vizcaya y fueron 45 a nivel de toda la comunidad. Un ligero incremento, pero en Vizcaya, sin embargo, la tendencia fue la contraria. Por eso decía que hay unos picos al alza y a la baja en esta evolución.
En 2024 fueron 9 las víctimas mortales en Vizcaya, pero en la comunidad autónoma fueron 37. Un descenso bastante notable a nivel de comunidad autónoma. El 54% fueron aquellos grupos más vulnerables: ciclistas, motoristas y peatones. Y por este motivo, desde el Gobierno vasco y desde la Ertzaintza nos hemos puesto las pilas, como se suele decir, sobre todo con el tema de los motoristas. Y podríamos decir que en general el plan está teniendo una buena evolución a pesar de que haya estos picos, como digo. En esta tabla podemos ver también datos de Vizcaya. Tenemos 3 tablas, una para el 23, una para el 24 y una para el 25. Son datos de accidentes graves y podemos ver las causas de estos accidentes. Estos accidentes, a pesar de que yo solamente trabaje en vías rápidas, así, vestido de naranja, es como trabajamos en esas vías rápidas. En el casco urbano tenemos comisarías, tenemos también policía municipal. Y aquí podemos ver que la distracción ha sido la principal causa de accidente en los 3 años. Cuando hablamos de distracción, ¿a qué nos referimos? Al teléfono. Normalmente nos referimos al teléfono. También está el no respetar la prioridad. Estos sobre todo se dan en entornos urbanos por no respetar stops, pasos de cebra, semáforos. Y como tercera causa tenemos la velocidad. Como se puede ver, hay algo curioso. En 2025, aunque los datos son hasta septiembre, no aparece el alcohol. También para mí es sorprendente. Sí que hay casos, pero no están dentro de esas 7 principales causas de accidente. En esta pantalla tenemos datos de esos usuarios vulnerables, motoristas y ciclistas. Y como se puede ver en pantalla, esas cifras de la parte baja muestran una tendencia clara a la baja de accidentes de motocicletas y bicicletas. 426 en 2023, 393 accidentes en 2024 y hasta septiembre de 2025 fueron 288 accidentes. Y aquí podría comentar a modo de curiosidad que en 2024 no hubo ningún fallecido dentro del grupo de ciclistas que habían sufrido accidentes. Puede ser que sea que el plan esté funcionando, que las infraestructuras se han mejorado. Por ejemplo, en la zona de Durango se abría el Bidegorri para salir de la Nacional 64 y este tipo de acciones tienen su repercusión en el número de víctimas mortales. Podemos ver aquí también datos de Vizcaya, 2 tablas. Y en este caso vemos el número total de accidentes. Normalmente, lo que se llaman esos accidentes de chapa, los que son un golpe, y también esos accidentes que han provocado heridos, están todos incluidos. Y podemos ver los datos desde 2020, es decir, desde el año de implantación del plan. Vemos picos una vez más. Pero lo que no podemos detectar es algún cambio notable o llamativo. Lo que nosotros atendemos son esas columnas que están en naranja y el resto serían esas vías secundarias, esas vías urbanas.
En la tabla de la derecha podemos ver los accidentes con víctimas de vías de Vizcaya. Y debemos tener en mente que durante 2020-2021 teníamos la pandemia de la COVID y por ello son 2 años que comprometen realmente las cifras, la evolución real que hayamos podido tener. Y quizás lo podamos ver mejor aquí. Podemos ver, por ejemplo, estas tablas con datos sobre los controles de alcohol y drogas. Como podemos comprobar, en los años de la pandemia, en 2020, 2021, hubo menos controles breves normalmente, de menor duración. También para nosotros hubo un cambio en horarios laborales, etcétera, y este tipo de controles normalmente se realizaban en caso de accidente. Sí, ha sucedido algo, se hace una prueba y se hace control, que a veces tiene como resultado un positivo, y estos se reflejan también en estas tablas. Y podemos ver en la tabla de la derecha en azul el alcohol, en rojo los controles de drogas, y podemos ver que hay variaciones año tras año. Diría que las drogas son el principal problema actualmente. Vemos cómo hay cambios en los controles y en los consumos de alcohol. Este año, por ejemplo, tendremos 312 casos de multas por consumo de alcohol y 497 multas por consumo de drogas. No podemos decir que se hayan duplicado los datos de consumo de drogas respecto a los de alcohol, pero sí que estamos viendo una tendencia. Quizás en un año o dos sí que haya más casos de multas por drogas que por alcohol. Tenemos aquí unas tablas que nos hablan de los controles de distracciones de velocidad y de uso del cinturón de seguridad. En el caso de los controles de distracción, bueno, normalmente esto tiene que ver con multas que tienen que ver con el teléfono, con el móvil. Y en el caso de Vizcaya, y supongo que es así también en el resto de territorios, trabajamos con vehículos que nos permiten movernos en carreteras sin distintivo. Es decir, ahí vemos cómo el conductor va a su bola y no se entera de que estamos ahí. Y lo que sucede es que a menudo tienes delante una patrulla y no te has dado ni cuenta porque estabas con el teléfono, ¿no? En el caso de los controles de velocidad, en los años de pandemia, la unidad se volcó sobre todo en los controles de velocidad. Hubo un incremento de los controles de velocidad y así tenemos cifras de 1.800, 1.700 multados en 2020-2021. En el caso de los radares móviles, tenemos radares móviles indistintivos en carretera y suelen ser móviles o suelen ser fijos y se suelen utilizar sobre todo en esas zonas que son puntos negros. Tenemos un listado de esos puntos negros y son zonas en las que normalmente suele haber accidentes en Vizcaya y es donde solemos utilizar estos controles. Tenemos también esos controles ordinarios de uso de cinturón. Se realiza con patrullas, yo también suelo patrullar y creo que este es muy importante. Cuando hablamos de controles, creo que este es de los más importantes. Y otro dato curioso que podemos ver en esta tabla. Cuando preparaba esta charla, yo mismo me quedaba sorprendido con esto porque como patrullero suelo acudir a los accidentes y, por ejemplo, en Chorierri es habitual que haya atropellos de jabalís, de ciervos y si nos fijamos
en las tablas, en el momento de elaborarlas, yo veía el aumento del porcentaje y me llamaba la atención. En esta tabla podemos ver qué accidentes hubo en 2023, 2024 y 2025. Ha habido una reducción en número de accidentes, una reducción notable. Pero lo que sucede con las especies cinegéticas es que en general vemos que las cifras se mantienen a niveles bastante similares. Y lo que sucede es que se reduce el número de accidentes, pero aumenta el número de accidentes con especies cinegéticas y así, en total, el cómputo nos da un aumento en el porcentaje de accidentes. Normalmente se trata de accidentes con jabalíes, ciervos, liebres, conejos y en la zona de Vizcaya, la Ertzaintza y la Diputación están trabajando para organizar el plan de prevención, para poder mejorar estos accidentes, para que haya menos accidentes con estas especies. Y para ello, la idea sería poder marcar perímetros específicos, cercados, mejorar la señalética, poder trabajar con corredores para animales. Y es difícil, porque requieren de infraestructuras como puentes, pasarelas y también la limpieza de cunetas. Y también poder mover esas zonas verdes, esos límites verdes, porque quizás tenemos un arbusto al lado de la carretera y de repente sale ese animal y no hemos podido tener tiempo de reaccionar porque no lo hemos podido ver. Si vamos retrasando estas barreras verdes, nos daría más tiempo, mayor visibilidad y podríamos llegar a maniobrar. Y también es importante controlar el número de animales combatidas y también poder utilizar jaulas y otras técnicas para la captura de animales en vivo. Y esto sería lo principal en cuanto a los datos. Y me gustaría añadir que dentro de la Ertzaintza trabajamos en varias áreas para poder llegar a ese objetivo de 0 víctimas. Tenemos los controles en carreteras, lo que comentaba antes, y también trabajamos en la sensibilización y en la educación vial. Esta segunda parte o este segundo tipo de trabajos son trabajos que tienen la mirada puesta en el futuro. Son trabajos con un reflejo a un más largo plazo. Tenemos esas campañas de prevención que podemos ver, por ejemplo, utilice el cinturón de seguridad en esos carteles de la P68, por ejemplo. Y también tenemos los programas educativos. Normalmente la juventud responde de una manera muy positiva ante este tipo de programas. Y aquí estaría, por ejemplo, el acto Don Bidami y también las charlas que solemos celebrar en centros escolares. No sé si conocéis este programa, este proyecto Don Bidami, que es un acto para trabajar la prevención entre personas jóvenes y estos dummies, estos crash tests, estos animales articulados es a lo que hacemos referencia en este acto. Este dummy, este muñeco, es un muñeco interactivo y interactúa con nosotros, con los jóvenes que asisten a este evento y a través de una serie de preguntas que se plantean a un ertzaina o a un policía municipal o a un bombero o a una persona incluso que ha sufrido las consecuencias de accidentes, pues bueno, pues vamos trabajando contenidos. También hay una serie de vídeos que proyectamos, vídeos bastante reales en los que se pueden ver accidentes bastante realistas. Y bueno, podemos ver a personas en el hospital. Bueno, cosas de este tipo, bastante duras, ¿verdad? Y con esto queremos
trasladar un mensaje con este acto de Don Bidami. Un mensaje claro. Y es que tú no tienes quien te sustituya, ¿sí? No eres como estos muñecos que se utilizan para las pruebas. A ti nadie te puede reemplazar. Y bueno, pues colaboramos con las personas jóvenes, van planteando preguntas, les preguntamos también si tienen motos, si tienen bicis, si han tenido algún accidente, si han tenido algún susto. Y también trabajamos, como decía, con esas charlas en centros escolares. Don Bidami está dirigido a personas de entre 15 y 17 años aproximadamente, con esas personas que en un futuro cercano van a poder conducir. Y por otro lado tenemos esas charlas de niños y niñas de primaria. Y son charlas que damos en el propio centro escolar. Acudimos al centro escolar, vamos con nuestros vehículos, pueden ser furgonetas, pueden ser motos. Y lo que trabajamos son esos aspectos básicos de la seguridad vial. Semáforos, semáforo en rojo, semáforo en verde, pasos de cebra, bidegorris. Las señales básicas como el stop, el cede al paso, este tipo de cosas. Y algo que me suele suceder a menudo, y es algo que a mí me suele llamar la atención, es que los niños y niñas suelen fijarse en lo negativo que ven en casa, ¿sí? Cuando viajan con sus padres y madres y reconocen, ¿no? Por ejemplo, si preguntas, bueno, cuando el semáforo está en rojo tenemos que parar, tenemos que detenernos siempre. Y alguien levanta la mano y dice, pues no, yo cuando voy con la ma, pues pasamos en rojo el semáforo. Y tú te quedas así y dices, bueno, pues tienes que decirle a la ma que no hay que cruzar en rojo. Ya, sí, ya se lo decimos, pero me dice, ¿qué cojones? Y pasamos. Así que bueno, son cosas que, bueno, pues a priori te dan la risa, pero claro, yo lo que tengo que hacer es hacer mi trabajo y me doy cuenta, ¿no? De que a menudo, pues que con esto quizás estamos también llegando a incidir un poco en esa población adulta, ¿sí? Y también tenemos el programa específico para motoristas de Gobierno vasco. Es uno de los principales grupos vulnerables. Motoformac CIOA se llama. Motoformación o algo así. Se trata de trabajar en destrezas que tienen que ver con la conducción, con motocicletas, para poder reducir el número de accidentes. Hay un circuito cerrado en Arcaute y hay un temario como equilibrio, frenado. Se trabajan diferentes aspectos en esa primera etapa y en una segunda etapa lo que se hace es llevar a la práctica todo lo que se ha trabajado en la primera etapa de la formación. Y aquí se trabaja con docentes, se trabaja también con estudiantes y a menudo lo que hacemos es una ruta controlada donde acompañamos también con varios agentes a estas personas que hacen esta ruta. Y creo que, bueno, las diputaciones también van haciendo mejoras en las carreteras. Hay mejoras en el asfaltado, en la señalética. También se está mejorando el tiempo de respuesta de la Ertzaintza, de las ambulancias. Y esto lo sé de primera mano porque es donde trabajo. También las pautas y métodos de rehabilitación de los hospitales van mejorando. Y también están mejorando muchísimo toda la investigación en relación con los accidentes. Así que bueno, pues va habiendo mejoras. Y este plan, que tiene como objetivo que haya 0 víctimas, va mejorando.
Creo que tenemos que entender de forma positiva el impacto de este plan. La seguridad vial va mejorando y al menos desde la unidad de Vizcaya podemos decir que se están dando pasos positivos para mejorar la seguridad vial. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias.